Cálculo 1. Vamos a ver varios ejemplos de métricas. Empecemos. Sea x igual al conjunto de números reales, demuestre que la función de xy igual a valor absoluto de x menos y es una métrica sobre x. Muy bien, tenemos que demostrar que esa función cumple con las tres condiciones dadas en la definición de métrica. Condición 1i. Si x es diferente de y, entonces la distancia entre x y y es mayor que 0. Veamos, en este caso, si x y y son diferentes, entonces la distancia entre x y y es igual a valor absoluto de x menos y. Como x y y son diferentes, es imposible que la diferencia sea 0. Este número es positivo o negativo, pero es imposible que sea 0. Bien, como se aplica valor absoluto al número, necesariamente obtendremos un número positivo, mayor que 0. Eso demuestra que se cumple la condición 1i. Punto 1, condición 2. Si x y y son iguales, la distancia entre x y y es igual que 0. En este caso, si x y y son iguales, podemos hacer lo siguiente. La distancia entre x y y se transforma en distancia de x a x, porque lo que hacemos es reemplazar y por x, ya que son iguales. Esto es igual a valor absoluto de x menos x, es decir, valor absoluto de 0, lo que es igual a 0. Eso demuestra que se cumple la condición 1, 2i. Punto 2. La distancia entre x y y es igual a la distancia entre y y x. Para esta demostración nos valdremos de esta propiedad. Veamos, vamos a calcular la distancia entre y y x. Si la distancia entre x y y se define como valor absoluto de x menos y, entonces la distancia entre y y x es igual a valor absoluto de y menos x. Ahora usemos esta propiedad de valor absoluto. El valor absoluto de menos a es igual a valor absoluto de a. Eso significa que si cambiamos los signos de cada término dentro del valor absoluto, la expresión no se altera. Entonces vamos a cambiar el signo de y de x dentro del valor absoluto, de tal forma que obtenemos valor absoluto de x menos y. Y eso no altera la expresión. Pero valor absoluto de x menos y no es más que la distancia entre x y y. Así que la distancia entre y y x y la distancia entre x y y son iguales. Eso demuestra el punto 2. Punto 3. La distancia entre x y y es menor o igual a la suma entre las distancias de x a z y de z a y. Bien, la distancia entre x y y en este caso es igual a valor absoluto de x menos y. Para realizar esta demostración nos valdremos de la desigualdad del triángulo. Bien, para poder valernos de esta desigualdad haremos lo siguiente en esta expresión. Note que del lado izquierdo no aparece la variable z. ¿Cómo logramos que esa variable aparezca aquí? Hagamos lo siguiente. Vamos a restar y sumar z para que la expresión no se altere. Eso, por un lado, hace que la expresión no se altere y por otro lado nos permite usar la variable z, que ahora sí aparece. Vamos a agrupar esta expresión en dos términos. Primero x menos z y luego el término z menos y. Ahora vamos a usar la desigualdad del triángulo. Dice aquí que el valor absoluto de x más y es menor o igual al valor absoluto de x más el valor absoluto de y. Vamos a imaginar a esto como x y a esto como y. Así que el valor absoluto de x más y es menor o igual al valor absoluto de x más el valor absoluto de y. Muy bien, pero esto no es más que la distancia entre x y z. Eso lo deducimos debido a la regla de correspondencia de la función distancia entre x y y. Si valor absoluto de x menos y es la distancia entre x y y, valor absoluto de x menos z es la distancia entre x y z. Con un mismo análisis decimos que esto es la distancia entre z y y. Entonces, por transitividad, concluimos que la distancia entre x y y es, ojo aquí, igual, 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 menor, igual, igual. En todo el proceso se pierde el igual y obtenemos menor o igual a la distancia entre x y z sumada a la distancia entre z y y.
Listo. Eso demuestra que también se cumple con la propiedad número 3. Por lo tanto, la función d, definida como dxy igual a valor absoluto de x menos y, es una métrica. Y por cierto, esta métrica se conoce como métrica estándar o métrica euclidiana, ¿sí? En una dimensión, en los reales. Hay una métrica euclidiana en R2 y una métrica euclidiana en R3. En general, hay una métrica euclidiana para Rn, siendo n un número natural. Listo, con eso hemos terminado este ejercicio. A continuación veremos más demostraciones.